¿Qué tal, cerveceros? ¿Cómo están? Es un placer estar aquí con todos ustedes. Estamos transmitiendo este Facebook Live para nuestra clase de maceración. Vamos a comenzar porque tenemos poco tiempo. Vamos a estar aproximadamente entre 45 minutos y una hora con ustedes. Y bueno, pues comencemos totalmente de lleno. Bien, perdón, se me adelantó la diapositiva. Bien, esta es una clase de maceración, es una masterclass que estamos dando por parte de Brewmasters. Yo tengo aquí mi computadora, si ven que abajo la vista es por eso. Brewmasters, como saben, bueno, es uno de los distribuidores de insumos y equipo más importantes en el país y es el mejor capacitador profesional para cerveceros. La agenda del día de hoy, de manera muy general, gracias aquí el equipo el amable equipo de producción, gracias. Nos está colaborando con esta cerveza. Bien, la agenda que vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar sobre qué cerveza, la maceración en el proceso de elaboración, cebada y maltas, malteado. Vamos a explicar todo sobre las azúcares. Vamos a ver la parte más nutrida, que es la hidrólisis de los almidones por la acción enzimática, las temperaturas y tiempos de macerado, el pH, cómo se hace la maceración físicamente y los métodos de maceración que existen. Esta transmisión, además de ser traída por Brewmasters, es traída por tribucervecera.com. Tribucervecera.com es un proyecto muy importante que tenemos, les platico rápidamente. Ustedes se pueden ir e inscribir, es gratuito, simplemente meten su correo y su nombre en tribucervecera.com y entonces están inscritos a la lista VIP. En Tribu Cervecera vamos a tener una futura membresía y esa futura membresía, bueno, va a tener la opción gratuita y la opción de pago, ¿no? Si ustedes se inscriben en la lista VIP es totalmente gratuito, pero en la membresía futura que vamos a lanzar va a haber cursos, seminarios, masterclasses, entrevistas, artículos, un chat privado donde hay varios maestros cerveceros para contestar todas sus dudas. Tenemos el grupo de apoyo privado en Facebook, que ese ya existe, es totalmente gratuito, también se pueden inscribir. Va a haber asesoría personalizada, retos cerveceros para irles dando seguimiento a sus proyectos, descuentos en insumos, equipos, eventos e incluso viajes cerveceros. Asimismo, Tribu Cervecera tiene un podcast que es Tribu Cervecera el podcast, tal cual. ¿Por qué no ponen ahí mi foto? Si a mí me obligan a grabar los podcasts y no ponen ni siquiera mi foto. Lo pueden escuchar en iTunes, en Spotify y en iVoox. ¿Ok? Búsquenlo Tribu Cervecera el podcast. Y busquen en Facebook Tribu Cervecera el grupo. En el grupo es donde se discute mucho, donde damos mucha información, es donde ocurre la acción, es totalmente gratuito. Únanse si no se han unido a Tribu Cervecera en Facebook. Bien, pues vamos a comenzar. ¿Para quién es esta masterclass? Bueno, esta masterclass es para ti si tú ya has elaborado cerveza, si tienes experiencia en el proceso de elaboración, si tienes al menos conocimientos básicos en el proceso o has participado activamente con un amigo, con un primo, con un familiar elaborando cerveza. Esta masterclass no es para ti si eres un principiante y estás totalmente en ceros. ¿Por qué? Lo que pasa es que esta masterclass es de un nivel básico, pero es un nivel básico intermedio, ¿ok? No vamos a comenzar de cero porque, bueno, no estamos viendo todo el proceso de elaboración. Nos vamos a enfocar únicamente en maceración, ¿ok? Entonces es una masterclass para quien ya haya hecho cerveza. Sin embargo, si tú no has hecho cerveza, no te preocupes. Vamos a tener unas masterclass básicas para gente que apenas está comenzando y para poderlos orientar. Muy bien, ahora esta masterclass les pudiera parecer un poco técnica, quizá dependiendo de su nivel cerveceros, pero ustedes cálmense, relájense, disfruten. ¿Cómo? Y que se tomen unas cervezas. Y que se tomen unas cervezas, porque la gente ha elaborado cerveza por siglos sin saber nada de lo que vamos a hablar el día de hoy y no se preocupen. Bien, tenemos aquí aparte del equipo de producción, la otra parte está atrás en un cristal, no los pueden escuchar. De hecho, nos fallaron unas cosas, hay unas como gomitas que nos meten mucho ruido del viento, espero no se escuche mucho. Bueno, salud. Como que oigo muchos ruidos. Bien, vamos a comenzar. Bien, pues no se preocupen, relájense y disfruten esta masterclass. Bien, vamos a comenzar viendo un panorama de la industria cervecera mexicana. Si se fijan, México, como saben, es el principal exportador mundial de cerveza. Eso es gracias a las dos grandes empresas ex mexicanas que hay, que es Grupo Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma. Sin embargo, aunque es el primer exportador, es el cuarto productor de cerveza. El número 1 es China, obviamente es un país con muchísimos habitantes, y el número 2 es Estados Unidos. Sin embargo, el consumo per cápita en México
La posición mundial que tiene México en el consumo per cápita de cerveza es el lugar número 32. El número 1 es República Checa, el número 2 Alemania, seguido por Austria, Estonia y Polonia en el quinto. Esto nos da una gran oportunidad en México. La verdad es que el consumo de cerveza en México se ha incrementado y más el consumo de cerveza artesanal. Entonces, si ustedes quieren elaborar cerveza, están en el negocio correcto. Tiene una gran oportunidad de crecimiento. Aquí tenemos una diapositiva donde vemos cómo se han incrementado las ventas año con año desde el 2011 hasta hace 2 años prácticamente, hasta el 2017. Y si se fijan, hay incrementos promedios del 50 al 60% por año en consumo de cerveza artesanal. ¿Ok? Por eso es que es muy importante que ustedes, si están interesados en elaborar cerveza artesanal, lo hagan. Lo pueden hacer por hobby, lo pueden hacer para consumo personal, pero si lo hacen por negocio, pues qué mejor. Bien, pues comencemos. Vamos a ver maceración, pero bueno, vamos a ver qué es cerveza. Bueno, básicamente la definición más básica que tenemos de cerveza es que es una bebida alcohólica elaborada a base de la infusión y la fermentación de cereales. Más bien, es una bebida alcohólica elaborada a base de la infusión fermentada de cereales. ¿Qué es una infusión? Bueno, una infusión es como hacer un té con agua caliente y a esto es lo que le llamamos el macerado. Sin embargo, el macerado es la parte como más importante, ¿cierto? Que hace un cervecero, ¿no? Bien, ahora, la cerveza obviamente es una bebida alcohólica porque contiene alcohol etílico y el alcohol etílico nos gusta porque nos intoxica, nos hace sentir felices. ¿Y de dónde obtenemos ese alcohol? Bueno, ese alcohol se va a obtener precisamente de la fermentación de los azúcares que vamos a obtener de los almidones de los cereales. Y vamos a desglosarlo. Y es que la cerveza se elabora con 4 ingredientes. El primer ingrediente, como ustedes saben, es el agua. El segundo es la malta de cereales germinados, lo vamos a ver a detalle. El tercero es la adición de lúpulo, que es esta flor que nos da el amargor. Y el cuarto es la levadura, que en realidad no es un ingrediente, sino es un agente biológico. Es el que va a transformar precisamente los azúcares en etanol o en alcohol etílico. Bien, y es que este es el proceso general de elaboración de cerveza. Nosotros lo que tenemos que hacer como cerveceros es generar azúcares a base de los cereales para podérselos dar a la levadura y que la levadura produzca el etanol, el dióxido de carbono y en sí la cerveza. ¿Ok? Recuerden mucho esta diapositiva, de hecho la vamos a repetir. Bueno, ¿y cuáles son los cereales? ¿Cuáles son los cereales con los que podemos elaborar cerveza? Típicamente vamos a utilizar cebada, pero podemos utilizar trigo, maíz, arroz, avena, centeno, mijo y sorgo. De hecho, ya hay cervezas que se hacen únicamente con sorgo, que es totalmente libre de gluten para la gente que son celíacos, y también hay cervezas únicamente elaboradas con trigo o cervezas únicamente elaboradas con cebada. Es algo muy interesante. Bien, y bueno, dentro del proceso de elaboración, no lo vamos a ver a detalle, nos vamos a enfocar en el macerado. Nosotros vamos a quebrar o a moler estos granos y después vamos a macerar. Después de macerar vamos a hervir, como saben, a fermentar. Y viene, bueno, después la parte de empacado, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en la parte de macerar. Macerar es hacer un té, pero es hacer un té muy especial, ¿ok? Vamos a hacer un té precisamente con los granos, con los cereales, con los granos de cebada malteada principalmente. Y vamos a ver, bueno, ¿qué es la cebada? La cebada es una herbácea gramínea, en vez de dar flores o frutos, da precisamente granos, ¿ok? Aquí tenemos una fotografía donde la podemos ver. Y su espiga puede tener 6 hileras o 2 hileras. En realidad puede tener 2 hileras, puede tener 4 hileras, 5 hileras, pero todas las cebadas que tienen más de 2 hileras se consideran como 6 hileras y tienen diversas características. Normalmente se utiliza más para hacer cerveza la de 2 hileras porque es más baja en proteína, lo cual nos hace cervezas más transparentes. Tiene mucho mayor contenido de carbohidratos, que nos va a dar mayor contenido de azúcares, pero tiene menor contenido de enzimas. Las enzimas son unas proteínas, lo vamos a ver a continuación, que son las que nos ayudan a romper estos carbohidratos y convertirlos en azúcares. Muy bien. Bueno, la cáscara de la cebada es muy importante. Está constituida principalmente por celulosa y constituye del 6 al 10% del grano y nos sirve muchísimo en el proceso de elaboración de cerveza para filtrar. Y en el macerado hay una parte que se llama boil-off o filtrado, donde lo utilizamos para precisamente filtrar el mosto. Se eliminan sólidos, restos de sólidos, y aparte se eliminan proteínas y nos hace que el mosto sea un poco más
Claro. Bien, un grano de manera general está conformado por un gran porcentaje de carbohidratos, del 65 al 72%. Tenemos alrededor de 10% de proteínas, otros compuestos como fibra, grasa y bueno, contienen un poco de agua. Dentro de los carbohidratos que tenemos carbohidratos complejos, polisacáridos, ¿sí? Que vamos a transformar, vamos a romper a través de la actividad enzimática y los vamos a convertir en maltosa, en maltotriosa, en glucosa y otros azúcares que se van a fermentar. Bien, y es que el grano, ¿por qué es que fermentamos los granos? ¿Por qué no tomamos cebada y elaboramos cerveza simplemente infusionando, haciendo un té con la cebada? Bueno, lo que pasa es que el grano de cebada contiene almidones, contiene carbohidratos, pero los carbohidratos son moléculas muy grandes. Imagínense un tren, a mí me encanta esa analogía, un tren que tiene miles o incluso decenas o cientos de miles de vagones, ¿ok? Una bacteria o una levadura, la levadura es un hongo, pero es unicelular, no podría consumir un polisacárido porque es una molécula enorme. Entonces, ni siquiera la semilla, recuerden que la semilla es una mamá, va a dar a luz a un embrión, a una plantita. La plantita, la planta, el embrión, el tallo, tampoco podría consumir este polisacárido. Entonces, cuando la cebada germina, genera unas proteínas que van a servir, digamos, como unas tijeras, vamos a hacer esa analogía, que van a cortar esta molécula. Imagínense que tienen el tren y lo van a cortar en vagones. Entonces la planta puede consumir cada uno de esos vagones y cada uno de esos vagones es un azúcar que va a alimentar a la planta. Si nosotros hacemos este proceso de maceración y después secamos el grano, vamos a terminar con carbohidratos y con las tijeras, que son las enzimas que nos van a ayudar a cortar ese polímero, esa molécula enorme de polisacárido, ese almidón, y transformarlo en azúcares que se lo vamos a poder dar a nuestra levadura para que nos produzca etanol. Muy bien, y es que vamos a ver cuál es la estructura del grano de cebada. Si fijan, el grano de cebada tiene pues su célula, su pared celular, y dentro tiene gránulos de almidón, ¿sí? Aquí lo pueden ver y tienen una matriz proteica. Dentro de esos gránulos de almidón tenemos diversos almidones, ¿no? O diversas estructuras. En la pared celular tenemos celulosa, dentro tenemos, por ejemplo, glucanos, tenemos amilosa y amilopectina. Pero vamos a verlo más adelante. Muy bien, espero, no voy muy rápido, ¿verdad? Es que tengo súper poquito tiempo, lo tenemos contado, llevamos 12 minutos y creo que vamos bastante bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el proceso de malteado? El proceso de malteado consiste en germinar de manera controlada los granos para que se produzca precisamente las enzimas y puedan romper esas cadenas de carbohidratos en azúcares más pequeñas que va a consumir mi levadura. Entonces, y nos va a generar, obviamente, etanol y cerveza. Entonces, yo voy a tomar el grano de cebada, lo voy a germinar y voy a tomar estos almidones y se van a generar estas tijeras, ¿ok? Entonces, esto se hace germinando, obviamente de manera controlada. ¿Por qué? Porque si el embrión que nace de la cebada crece demasiado, va a consumir mis carbohidratos y también va a degradar mis enzimas. Entonces me va a quedar pues prácticamente puro gabazo y no me va a servir para hacer cerveza. Si mi embrión es muy pequeño, el grano no desarrolla su máximo poder diastásico o enzimático, ¿no? Se llaman diastasas a este tipo de enzimas. No va a desarrollar su máximo poder diastásico y entonces va a ser una malta que se le llama submodificada y es más complicada de macerar. Tengo que hacer como que más procesos activando diferentes enzimas para degradar lo que no se degradó. Ahora, las maltas actuales que son de marca, pues se maltean con mucha tecnología. Vamos a ver, por ejemplo, aquí una fotografía. Esa es unas instalaciones donde se hace el malteado. Y bueno, se monitorea la humedad, se monitorea la temperatura. Y entonces hay mucha tecnología. Y entonces estas maltas están completamente modificadas o digamos malteadas a su justo máximo potencial y entonces no es necesario hacer tanto descanso en diferentes enzimas, sino son muy fáciles de macerar. Por eso es que ahora podemos hacer cervezas mucho más fácil que en la antigüedad. Aquí pueden ver las instalaciones de la maltería y aquí podemos ver un grano que ya tiene la raicilla y le está creciendo precisamente el embrión, un grano germinado. Una vez que el grano germina, va a desarrollar una serie
de enzimas, que aquí las podemos ver. Las más importantes para nosotros son las amilasas, ¿ok? Tenemos la alfa amilasa y la beta amilasa, porque estas enzimas son las tijeras que nos van a permitir degradar los almidones que nosotros queremos para convertirlos en azúcares que la levadura puede fermentar. Entonces, en el proceso de elaboración de cerveza, aunque se genera una serie de diferentes enzimas como las betaglucanasas, las proteasas, por ejemplo, las amilasas son las que más nos interesan. Bueno, una vez que esta malta o esta cebada se fue malteada, ya germinada, se seca con calor. En la antigüedad se ponía al sol, como lo hacen todavía en muchos lugares con el café, por ejemplo. Se pone al sol y se seca. Sin embargo, en las malterías grandes pues se utilizan hornos o se utiliza aire caliente. Una vez seco el grano, se pone en un lugar donde se agita por cuestión mecánica y se le cae precisamente esos embriones y las raicillas, ¿ok? Lo cual se le da al ganado y queda únicamente el grano de cebada ya malteado, que es el que vamos a ocupar para elaborar cerveza. Ahora, ese grano de cebada se va a tomar y se puede calentar, se puede hornear, digamos, no calentar, sino se puede hornear para darle para producir unas reacciones, se llaman reacciones de Maillard, donde se une un azúcar con un aminoácido y entonces el cereal va adquiriendo sabores más profundos. Una malta que está simplemente seca tiene un sabor muy insípido. De hecho, son las maltas que utilizamos se llaman como base, que sirven para hacer cervezas ligeras, cervezas suaves, cervezas rubias, doradas, ¿no? De ahí, si yo quiero hacer una cerveza un poquito con más sabor a malta, con más sabor a cereal, tengo que utilizar, aparte de malta base, tengo que hacer una malta que esté un poco más tostada, ¿sí? Con un mayor nivel de tostado, como las maltas Viena, las maltas Múnich o incluso una malta café. Si ya quiero hacer cervezas oscuras, voy a utilizar maltas que ya están más fuertemente tostadas, como la malta chocolate, la malta negra o incluso cebada rostizada, ¿ok? Entonces, esto es el proceso malteado, que no es el tema de esta clase, así que hasta ahí lo vamos a dejar. El tema de esta clase es más la maceración, pero bueno, esto nos sirve un poco de antecedente. Entonces, esta combinación de maltas es las que vamos a moler en el molino y vamos a hacer una infusión con ellas, un té. Pero bueno, una vez que la malta ya está lista, que la cebada fue malteada, ya tiene una cantidad de enzima y tiene una cantidad de carbohidratos, ¿sí? De almidones. Vamos a ver los almidones. Hay una serie de almidones, entre ellos los glucanos, por ejemplo, la amilosa y la amilopectina, pero la amilosa y la amilopectina son los principales almidones que nosotros vamos a romper y a descomponer para generar azúcares y que estas pues sean fermentadas por la levadura y produzcan alcohol etílico. Aquí tenemos la amilosa. Ustedes pueden ver que la amilosa es un almidón que está enlazado con enlaces 1,4, son sus enlaces glucosídicos, que se llama. Ajá, y entonces es una molécula lineal. Son moléculas grandes, pero no tan grandes. Miden 1000, 2000 unidades, ¿sí? Donde cada una de estas unidades, al romperlas, forma un monosacárido. Este monosacárido es una glucosa que está formada, como lo podemos ver aquí en esta expresión, si se acuerdan de sus clases de química orgánica en la secundaria, es una hexosa, o sea, está formada por 6 carbonos y luego tiene 12 hidrógenos y 6 oxígenos, ¿ok? Y entonces es una molécula lineal. Pero el otro carbohidrato importante que tenemos en la cebada o en la malta es la amilopectina. Este carbohidrato es muy grande, su estructura molecular es muy grande porque tiene diferentes tipos de enlace, no nada más tiene 1,4, tiene 1,4, 1,6, 1,3 y entonces la molécula se vuelve ramificada y tridimensionalmente en el espacio ocupa muchísimo, pues ahora sí que mucho volumen, ¿ok? Y es una molécula mucho más grande que al romperla no nada más nos genera monosacáridos, nos genera otro tipo de azúcares, entre ellos nos genera oligosacáridos, digamos, que serían por ejemplo, dextrinas o dextrinas límites, las vamos a ver más adelante, y también nos genera azúcares que pueden ser consumidas por la levadura, fermentadas para producir etanol, como la maltosa o la maltotriosa, ¿ok? Básicamente el monosacárido principal es la glucosa, ¿sí? Si tengo 2 moléculas de glucosa unidas, le llamamos maltosa.
Si tengo 3, es una maltotriosa. Escuchen el podcast de Tribu Cervecera, el 4º episodio del podcast. Ya estamos por subir el 5º y el 6º, ya lo grabamos. Sin embargo, en el 4º hablamos precisamente sobre las azúcares, ¿sí? No hablamos sobre maceración, pero hablamos sobre las azúcares y ahí lo explicamos. Escuchen el podcast de Tribu Cervecera. Muy bien. Entonces, regresamos a la estructura del grano de cebada, donde yo voy a tener mis gránulos de almidón y ahí van a estar, mis glucanos, mi amilopectina, mi amilosa, que van a ser rotas por la actividad enzimática. Entonces, aquí lo podemos ver. Yo tengo, en esta cadena larga, yo tengo precisamente mis almidones que deben de ser rotos a monosacáridos o quizá un disacárido como la maltosa, y la levadura los va a metabolizar. Ese es lo que yo quiero hacer como cervecero. Muy bien, aquí tenemos nuevamente la estructura de la amilosa y de la amilopectina y podemos ver los diferentes tipos de enlace y por eso son moléculas distintas. Vamos a mantener esta diapositiva y vamos a transformarla, digamos, en algo más simple, donde vamos a representar a cada glucosa como una bolita, como una pequeña esfera. Entonces tenemos aquí la amilosa, ¿sí? Por ejemplo, la amilosa, que si yo le aplico una enzima que se llama beta-amilasa, la voy a romper en las puntas y me va a generar maltosas, ¿sí? Azúcares fermentables como maltosas. Es exactamente el proceso de elaboración de cerveza que yo sigo. Y es que nosotros podemos degradar a los almidones y las enzimas que generan pueden degradar desde la pared celular, pueden degradar los almidones, pueden degradar las proteínas e incluso los lípidos. Lo que a nosotros nos interesa es la parte de los almidones, ¿ok? Las paredes celulares no nos interesa degradarlas, no nos interesa. Vamos a concentrarnos en las paredes, no en las paredes, sino en la parte de los gránulos del almidón, para precisamente, como está aquí en esta diapositiva, generar azúcares. Entonces, al yo romper mis moléculas de amilosa o de amilopectina, voy a obtener azúcares como las que tenemos aquí. La glucosa, que está formada por una sola molécula, maltosa, que es un disacárido, igual que la sucrosa. También generamos sucrosa o sacarosa, que es el azúcar de mesa o el azúcar de caña, el azúcar que le echan a su café, esa es sucrosa, es un disacárido. En el caso de la sucrosa está generada, la maltosa son 2 glucosas, ¿ok? Unidas por un enlace glucosídico. La sucrosa es una glucosa y una fructosa. La fructosa tiene la misma fórmula que la glucosa, de hecho es lo mismo, solamente que su estructura molecular es diferente, digamos que es un isómero. La fructosa es un isómero de la glucosa. Eso quiere decir que tiene el mismo número de átomos, 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, pero estructuralmente están acomodados de manera diferente. Eso tiene que ver por su grupo carbonilo. Miren, vamos a ver aquí, el grupo carbonilo es un doble enlace que tiene el carbono con el oxígeno. Eso igual lo explicamos en el podcast, pero es un poco más avanzado, también lo vamos a dejar fuera. Lo importante es que las azúcares que generamos son glucosas, fructosas, maltosas o sucrosas, disacáridos que son fermentables y maltotriosas, ¿ok? La levadura puede fermentar hasta la maltotriosa. Azúcares más grandes, les llamamos dextrinas de manera general, oligosacáridos, no son fermentables. Sin embargo, es importante generarlas en el proceso de macerado. Cuando yo destruyo las cadenas de almidón, para mí es importante generar estas azúcares de mediana cadena, por así decirlo, porque me van a contribuir para la retención de espuma y el cuerpo de la cerveza y esa sensación de textura, ¿ok? Entonces, dextrinas límites, dextrinas en general, polisacáridos medianos o oligosacáridos, me interesa generarlos para cuerpo, textura, retención de espuma. Sin embargo, los que me van a generar alcohol son la glucosa, la maltosa y la maltotriosa. Ambos son importantes, pues unos para obtener alcohol. No quiero generar únicamente alcohol y tener una cerveza sin cuerpo, aguada. Necesito un balance, ¿de acuerdo? Muy bien. Y bueno, esta diapositiva es exactamente lo mismo, nos proyecta, digamos, en el espacio cómo yo puedo tener una molécula grande, la cual voy a cortar y voy a obtener pequeñas moléculas. Y aquí está cómo se corta a través de la actividad enzimática. Ahorita conceptualmente primero vamos a pensar que las enzimas son como unas tijeras. Entonces estas tijeras cortan, pero dependiendo de la enzima, se activa con diferente temperatura e inclusive con diferente pH. El pH no es fundamental para activarla,
pero trabaja mejor con un cierto nivel de pH. Pero la temperatura es lo que la enciende o la apaga, ¿ok? Entonces, y se fija en diferentes puntos de la estructura de la molécula, de manera que hay enzimas que cortan en las puntas o enzimas que cortan en las mitades. Por ejemplo, aquí lo vemos en esta diapositiva, cortan los enlaces glucosídicos, aquí lo tenemos representada la enzima como unas tijeras, donde podemos ver que las amilasas, las beta amilasas, cortan en las puntas. Entonces la beta amilasa me va a generar azúcares fermentables, mientras que el alfa amilasa corta a la mitad las moléculas. Entonces me va a generar azúcares de mediana o larga cadena, dextrinas, oligosacáridos, que me van a dar retención de espuma, cuerpo y textura, ¿ok? Y lo que corta esa enzima, como les comento, es el enlace glucosídico, el enlace entre una de las glucosas con la siguiente glucosa. ¿Y cómo funcionan las enzimas? Bueno, las enzimas funcionan con algo que se llama el sitio activo. El sitio activo es donde la enzima embona en el sustrato. En este caso el sustrato es el almidón. Y si se fijan aquí, esto es como una llave, como la cerradura y una llave. Entonces pensemos que la enzima es la llave y el sustrato es la cerradura. Embonan perfectamente. Miren, aquí lo tenemos. Entonces, por efecto de la temperatura y en presencia de agua, tiene que ser en presencia de agua porque es una hidrólisis, vibra y rompe ese enlace glucosídico. ¿Ok? Así como lo tenemos aquí. Entonces, y la enzima, la proteína queda intacta, se van degradando con el tiempo, pero siguen funcionando, y simplemente rompe el enlace glucosídico del almidón o del azúcar, y entonces los va separando. Vamos a repetir estas 3 diapositivas. Entonces, la enzima se fija en el sitio activo porque embona, tal cual, como lo podemos ver en esta diapositiva. Al embonar, vibra y rompe su enlace glucosídico, separando esa molécula de almidón o de un oligosacárido y generando moléculas más pequeñas, hasta que lo degrada a moléculas muy pequeñas que incluso pueden ser de una unidad, un monosacárido, disacáridos, trisacáridos o de algunos pocos enlaces teniendo dextrinas y oligosacáridos. ¿Ok? Bueno, ¿y a qué temperaturas funcionan estas enzimas? Bueno, esta gráfica lo dice todo en cuanto a la parte de las amilasas. En la parte de las amilasas, como ustedes pueden ver, la beta amilasa trabaja a 62 grados centígrados, ¿ok? Mientras que el alfa amilasa trabaja a 70 grados centígrados. Entonces, si yo quiero obtener azúcares fermentables, recordemos que la beta amilasa corta en las puntas, por lo cual me genera monosacáridos, glucosas o disacáridos, maltosas o incluso maltotriosas, que son fermentables. Si yo quiero obtener azúcares fermentables, voy a macerar a 62 grados centígrados. Sin embargo, si yo quiero cervezas con mayor cuerpo, voy a macerar a 70 grados centígrados. También esto me va a cambiar el perfil si quiero hacer cervezas muy secas o cervezas un tanto dulces o cervezas con cuerpo ligero, una lager quizá, o cervezas con cuerpo medio, ¿sí? Ahora, yo puedo macerar, más adelante lo vamos a ver, al final casi, puedo macerar a diferentes temperaturas haciendo una maceración escalonada, o sea, escalonando las temperaturas, o puedo macerar a una sola temperatura. Una sola temperatura es una infusión simple, es como se llama el método, y la mejor temperatura para hacer una infusión simple es donde las curvas se cruzan. Si se fijan, las curvas no tienen la misma amplitud, entonces no es el promedio, sino es donde se cruzan, y ese punto es muy cerca, o es prácticamente 67 grados centígrados. Por eso es que las grandes cervecerías, donde tienes tanques muy grandes y mover la temperatura requiere mucho tiempo y energía, es muy complicado hacer maceramiento escalonado, por lo cual normalmente hacemos infusiones simples a una sola temperatura, que es los 67 grados. La podemos aumentar un poco si queremos obtener mayor cantidad de cuerpo, menos alcohol, o la podemos disminuir un poco si queremos una cerveza con un mayor perfil alcohólico, digamos, pero menos cuerpo, ¿sí? Cuando lo quieres hacer balanceado, hacemos a 67 grados. Grábense esta diapositiva porque es muy importante. Muy bien,
Ahora, algo muy importante es que esa infusión tiene que comenzar a esa temperatura. La infusión tiene que comenzar a 67 grados. No podemos empezar a 30, a 40, a 50 grados. Sí se puede, pero tiene otros efectos. ¿Ok? ¿Y cuáles son los efectos? Bueno, es que hay otras enzimas que se activan y que rompen otros elementos en la malta. Por ejemplo, tenemos la fitasa. ¿Sí? Ya no se usa, eso se usaba mucho en la antigüedad, sí se hacían descansos, se llama descanso ácido porque me bajaba el pH del mosto, entonces me acidificaba un poquito el pH, pero eso eran maltas que no estaban completamente modificadas, entonces se podía empezar a macerar desde 30, 40 grados, ¿ok? No se utiliza actualmente. Si yo macero a 40 grados voy a romper los betaglucanos. Los betaglucanos también es un almidón que me da estructura. Entonces voy degradando el cuerpo de mi cerveza y voy a acabar con una cerveza muy aguada. Además, si yo rompo los glucanos a 40 grados, para elevar la temperatura y llegar a las amilasas, voy a tener que pasar por las temperaturas de la peptidasa y de la proteasa. Y es que la proteasa es una enzima que rompe las proteínas. Y las proteínas, junto con los oligosacáridos y las dextrinas, me dan cuerpo y textura. Si yo rompo las proteínas, voy a acabar igual con una cerveza muy, muy ligera. ¿Cuándo hago un descanso proteico? Bueno, sí hay recetas que pueden, o ustedes pueden diseñar su receta con un descanso proteico cuando quieren precisamente romper las proteínas y obtener una cerveza muy ligera. Ejemplo, una lager, una pilsner. Si quieren tener un perfil muy suave de sabor y muy suave en cuerpo, pueden hacer un descanso proteico, o una cerveza Weizen de trigo. Hay cervezas Weizen de trigo, el trigo es muy proteico, entonces normalmente las cervezas quedan con un cuerpo pronunciado, y si ustedes quieren hacer una cerveza muy refrescante pero con el sabor del trigo, pueden hacer un descanso proteico, ¿ok? Normalmente no se utiliza porque cuidamos, sobre todo en las cervezas artesanales, depende del estilo, pero normalmente cuidamos que tenga ese toque de textura, de cuerpo, de cremosidad, de retención de espuma, ¿ok? Y bueno, finalmente tenemos las temperaturas de las amilasas, de la beta amilasa y el alfa amilasa, que son las que vimos en la gráfica. Entonces, aquí tenemos todo el paseo enzimático. Esta sería una maceración escalonada completa, donde empezamos a 45 grados, luego subimos a 52 grados, luego subimos así hasta degradar las enzimas. Después de 76 y 70, entre 76 y 78 grados se degradan las enzimas, se desnaturalizan. Al desnaturalizarla, la enzima o la proteína se rompe y entonces ya no tiene ese efecto de romper los almidones, ¿ok? De hecho, sí se hace en el macerado, se llama mash out y lo vamos a platicar más adelante. Aquí tenemos una gráfica también donde vemos un poquito las temperaturas, aunque están en grados Fahrenheit, pero vemos un poquito lo que podemos romper con la acción enzimática. Bueno, pues vamos a regresar a la diapositiva que estábamos viendo después de haber comentado todo esto. Creo que ahora la podemos entender bien. Entonces, básicamente, y recapitulando, tenemos dos tipos de almidón. Tenemos más almidones, pero dos tipos de almidón que son los que vamos a utilizar para degradar en el macerado y convertirlos en azúcares para que la cerveza para que la levadura, genere etanol. Entonces, estos almidones son la amilosa y la amilopectina. La amilosa la tenemos aquí arriba y tenemos dos principales enzimas que son las que las van a degradar. Es la beta amilasa y la alfa amilasa. Si mi almidón es la amilosa, que es una estructura lineal, como la que se ve en la parte de arriba, creo que ustedes no ven el mouse, ¿verdad? No, pues si señalo tampoco. Si es el almidón, que es la estructura lineal, la amilosa, y yo le aplico una amilasa, la beta amilasa lo va a romper en las puntas y voy a acabar con maltosas, que son fermentables. Sin embargo, si la enzima que la ataca es el alfa amilasa, la va a romper a las mitades y entonces voy a acabar con dextrinas, pero si esas dextrinas se siguen degradando me van a generar maltotriosas, maltosas e incluso glucosas. Entonces tanto la beta amilasa como la alfa amilasa me dan azúcares tanto fermentables como no fermentables. Sin embargo, principalmente la beta amilasa me da fermentables y principalmente el alfa amilasa me va a dar no fermentables que van a dar cuerpo, textura y espuma. Pero eso depende también del tiempo. Si yo dejo correr demasiado tiempo la actividad enzimática y no la detengo, ¿ok? ¿Cómo la voy a tener? Ya lo sabemos, degradando o desnaturalizando la enzima con calor, subiendo la temperatura más de 76, 78 grados, de hecho 78 por lo menos. Entonces, si yo no la detengo,
todas esas dextrinas, ¿sí? Todas esas dextrinas que me van a dar retención de espuma, cuerpo y textura, el alfa-amilasa las va a acabar rompiendo a la mitad y a la mitad y a la mitad hasta que acabemos únicamente con glucosas y con, si acaso, maltosas o con puras glucosas. Entonces no voy a tener cuerpo. Entonces el macerado no nada más tenemos que controlar temperatura, sino también tenemos que controlar tiempo. Típicamente son 60 minutos, pero hay una prueba que se llama la prueba de yodo, lo vamos a contar más adelante, que es la que nos permite determinar en qué momento ya terminamos. Pero más de 60 minutos no deben de macerar, generalmente, a menos que ustedes quieran precisamente hacer una cerveza muy seca con un gran contenido de alcohol y baja en cuerpo, ¿ok? Entonces podemos no detener la actividad enzimática, continuarla y entonces pues voy a acabar únicamente con azúcares fermentables. Bien, si mi almidón es una amilopectina, aquí si se fijan en la imagen de abajo, en el recuadro de abajo, la amilopectina, bueno, es una estructura ramificada. Entonces, al ser rota por la beta amilasa, como rompe las puntas, vamos a obtener maltosas, pero cuando tenga una ramificación, me va a generar unas moléculas medianas que se llaman dextrinas límite, y cuando sea el alfa-amilasa, que es la enzima cuyo sitio activo es a la mitad de la molécula, entonces me va a generar más dextrinas límite, dextrinas normales, pero también me va a generar obviamente azúcares fermentables. Y lo mismo, si yo sigo corriendo mi actividad enzimática, voy a degradar todo hasta obtener únicamente azúcares fermentables. Entonces hay que controlar la temperatura y el tiempo. Muy bien, aquí tenemos una imagen pues digamos de la actividad de ambas enzimas con respecto al tiempo y con respecto a digamos que cuántas azúcares se disuelven en el macerado, ¿ok? Muy bien, ahora el macerado idealmente tenemos que controlar obviamente la temperatura, el tiempo, pero también el pH. Si yo cambio el pH, la molécula cambia un poquito. Voy un poco atrasado en el tiempo, ¿sí? Pero bueno, creo que vamos bien. Bien, vamos a saltarnos un poquito eso. Bien, la maceración. ¿Cómo se hace la maceración físicamente? Ya vimos la parte química en la maceración. Bueno, la maceración físicamente es un té, por ejemplo, ahí lo estamos viendo, simplemente agregamos el agua caliente. Recuerden que es importante entrar a la temperatura adecuada y los granos pues se van remojando, ¿ok? Esto lo hacemos en pequeño o lo podemos hacer en grande, tan en grande como quieran, como en esta gráfica o en esta diapositiva. Obviamente, entre más grande lo haga, pues quizá voy a requerir de un macerador que tenga palas para que pueda mover la mezcla y la temperatura sea homogénea y que el agua llegue a todas las células del endospermo. El endospermo es la parte interna del grano, que lo molimos, que lo quebramos, donde están los gránulos de almidón. Como se ve en la diapositiva, ese macerador, que está bastante grande en diámetro, tiene sus palas para revolver. ¿Ok? Si lo hacen en pequeño, también pueden usar una pequeña pala, aunque si lo hacen en pequeño no es tan necesario utilizar una pala porque aparte disuelven sólidos, sacan más proteínas, digamos, las disuelven un poco más las proteínas y generan mostos turbios. Lo que se puede hacer en un lote pequeño, digamos menos de 200 litros, 20, 40, 100, 200 litros, es recircular. Con la recirculación nosotros vamos a tener la recirculación siempre se hace también en los tanques grandes, pero se hace al final. Nosotros en un lote pequeño la podemos hacer desde el inicio y entonces mi mosto se va a estar filtrando utilizando las mismas cascarillas del grano y vamos a tener temperatura homogénea, vamos a tener una buena hidrólisis de almidones en azúcares y bueno, pues es un poco mejor porque no disolvemos tantas proteínas y al contrario filtramos y vamos a obtener un mosto claro cristalino, y un mosto claro y cristalino es más probable que me dé una cerveza brillante, clara y cristalina. ¿Ok? Bien, bueno, pues vamos a ver cuáles son los métodos de maceración, los diferentes métodos que hay. Están en inglés porque es el nombre genérico que se utilizan. Ahorita los vamos a mencionar su nombre correcto en español, cada uno, su traducción, pero son 7 métodos. Es el partial mash, el cold mash, single infusion mash, step mash, decoction mash, sour mash y cereal mash. ¿Okay? El partial mash o macerado parcial, como le podríamos traducir, aunque es más común decirle partial mash, es un macerado que yo hago utilizando extractos de malta y maltas de especialidad. Entonces sustituyo las maltas base por extracto de malta,
que me va a dar ya mis azúcares fermentables, también ya tiene dextrina, ya tiene todo el sabor, y simplemente agrego maltas de especialidad, como por ejemplo maltas obscuras o incluso maltas caramelo y cristal, ¿sí? Y entonces lo combino y entonces hago una cerveza mucho más fácil. No es una cerveza únicamente con extracto, sino es una, digamos, un híbrido entre extracto y macerar o remojar maltas de especialidad. Entonces, y ese mosto ya después lo puedo pasar a hervir y agrego los lúpulos y ya después lo puedo fermentar. El cold mash o macerado en frío es cuando yo hago un macerado normal con mi malta base, pero las maltas obscuras las remojo en frío. ¿Qué pasa? ¿Por qué las maltas chocolate, las maltas negras las remojo en frío? Bueno, lo que pasa es que con el calor estas maltas, al ser tan tostadas, generan un poco de acidez y además tengo una extracción de taninos que me da astringencia. Entonces es un método en el cual yo las remojo. Finalmente las maltas obscuras no me van a dar un aporte de carbohidratos. Realmente las maltas obscuras, hablando de la chocolate, la negra o la cebada rostizada, me van a dar un aporte de sabor. Entonces yo puedo macerar, digamos, con agua a temperatura ambiente para obtener ese sabor. Obviamente me va a llevar más de una hora, ¿sí? Normalmente lo puedo dejar 4, 5, 6 horas. Y entonces ese macerado en frío lo uno con mi macerado normal y entonces extraigo el sabor sin obtener acidez y sin obtener taninos. ¿Sí les quedó claro? Dicen todos que sí. Bien, aquí estamos checando el chat. Yo no lo estoy checando, pero aquí el equipo de Tribu Cervecera y el equipo de Brewmasters lo están checando a 1000 por hora. Muy bien. Bueno, en nuestro otro método, el más común en cervecerías sobre todo grandes y el más fácil de hacer es el Single Infusion Mash o infusión simple, macerado por infusión simple, que ya lo vimos, es una sola temperatura, a 67 grados o puede ser a 68, puede ser a 66, puede ser a 62, dependiendo del perfil que yo le quiera dar a mi cerveza. Normalmente se hace a 67 grados para obtener tanto azúcares fermentables como azúcares que me van a dar dextrinas y oligosacáridos que me van a dar cuerpo y textura, ¿ok? Luego tenemos la maceración escalonada, que es precisamente hacer un paseo o un descanso, puede ser un descanso ácido o un descanso en los glucanos, en la proteasa, en la peptidasa y finalmente en las amilasas, dependiendo lo que yo quiera obtener. Como lo comentamos, se utiliza poco, pero se puede utilizar, por ejemplo, para hacer cervezas muy ligeras, como lo comentamos, lagers, pilsners, o por ejemplo, degradar cervezas en cuanto a cuerpo, me refiero, que tengan mucha viscosidad, como quizá las Weizen, cervezas de trigo o que tengan gran cantidad de avena, por ejemplo, ¿no? Bien, luego está el decoction mash o macerado por decocción. La decocción es todo un tema, podemos hacer una masterclass de decocción, hay varios métodos, hay doble decocción, triple decocción y hay una serie de métodos para hacer la decocción. Pero bueno, les voy a explicar la decocción. De hecho, a mí me gusta mucho, yo lo utilizo bastante cuando diseño cervezas porter, cervezas stout, sobre todo en negas. Se puede utilizar, claro, que también en cervezas claras. En cualquier tipo de cerveza puedes usar decocción. Salud. Salud. Riquísimo. Bien, perdón. La decocción es un método en el cual yo macero cierto tiempo y entonces saco un poco de ese mosto, lo paso al hervidor y lo hiervo, lo llevo a altas temperaturas y luego lo regreso a mi maceración. Si alcanzan a ver aquí la gráfica, tenemos una temperatura y esa temperatura la elevamos a 100 grados centígrados. Y después obviamente eso hace que se eleve un poco mi temperatura general del mosto. ¿Qué pasa cuando yo extraigo una parte del mosto y lo hiervo? Bueno, ustedes saben que a partir de 78 grados las enzimas se desnaturalizan y entonces esas enzimas quedan inactivadas y ya no rompen los carbohidratos. Bueno, cuando yo empiezo a macerar, digamos a partir del minuto 30, a partir del minuto 40, no está totalmente convertidos mis carbohidratos en azúcares y gran parte, por efecto de la alfa-amilasa, gran parte de esos carbohidratos son oligosacáridos o dextrinas, ¿sí? Son de mediana cadena. Entonces digamos que es el momento, a partir del minuto 30, minuto 35, quizá minuto 40, es el momento
en el que mi mosto es más viscoso. Después comienza a perder viscosidad porque esos oligosacáridos y esas dextrinas se empiezan a convertir en azúcares más pequeñas, ¿no? En maltotriosas, maltosas e incluso glucosas. Entonces, cuando mi mosto es más viscoso, si yo extraigo una parte de ese mosto y lo hiervo, desnaturalizo una parte de esas enzimas y reduzco la actividad diastásica o la actividad enzimática, y entonces reduzco la potencia, por así decir, de la hidrólisis de los almidones. Entonces eso lo que hace es que mi mosto vaya a quedar más viscoso, con mayor cuerpo, con mayor textura, ¿ok? Se hace para muchos estilos de cerveza, es un viejo método. Por ejemplo, las cervezas tipo Bohemian o Bohemias, siempre se hacen con decocción. Y lo pueden hacer con muchísimos tipos. Ahora, yo lo que he hecho, ahí les va un super tip. Yo hago, no sé si tenga un nombre, yo hago una decocción y además adiciono azúcares. Por ejemplo, yo cuando hago cervezas porter, lo he usado en otros estilos de cervezas, pero en las porter me gusta especialmente porque extraigo una parte del mosto, ¿sí? Una parte, y la hiervo, pero le agrego una gran cantidad de azúcar. Al agregarle una gran cantidad de azúcar, ese mosto no solamente va a hervir a 100 grados centígrados, o dependiendo de la altitud con respecto al mar donde estén, pero va a hervir a una mucho más alta temperatura, porque al estar tan azucarado la temperatura se puede elevar 200, 250 grados, y entonces las azúcares se caramelizan fuertemente, formando lo que habíamos comentado, reacciones de Maillard, donde se une un aminoácido con un azúcar, y entonces se generan una serie de compuestos, piracinas, una serie de compuestos que dan esos sabores, literal, a caramelo que tanto nos gusta, ¿ok? Entonces, si ustedes hacen decocción en cervezas porter, les van a ir dando un toque caramelado, aparte de que conservan el cuerpo. Digamos que intercambiamos un poco de carbohidratos que se van a convertir, en vez de que se convierten en azúcares fermentables, se van a convertir en oligosacáridos y en dextrinas, pero nos va a dar más sensación de cuerpo, quizá un poco menos de alcohol. Sin embargo, pues yo creo que una cerveza con 5% de alcohol es más que suficiente, ¿no? Entonces, es muy interesante hacer este método de decocción. Bien, espero les haya quedado claro. Escríbanos en el chat si les quedó claro. Ya vamos. Ya, es que me dicen que cuesta 5,000 pesos cada minuto extra. Tenía 45 minutos, llevamos 46, vamos bien. Yo pago los 5,000 pesos por minuto extra. El siguiente método de macerado es el sour mash o macerado agrio, por así decir. Las sour beers es un estilo de cerveza que está muy de moda. Hay varios métodos para hacerlos. Uno de ellos es el macerado, el sour mash o el macerado agrio, en el cual tenemos un bajo riesgo, un nulo riesgo de contaminación. Bueno, la sour mash normalmente podemos utilizar, hay varias formas de hacerlas, ¿no? Se pueden utilizar usando levaduras como la Brettanomyces, se pueden utilizar lactobacilos, o se pueden hacer sour mash, que es como el método más seguro, por así decir, aunque las sour siempre son tardadas, ¿no? Entonces, ¿cómo hago un sour mash? Bueno, se trata de fermentar la cerveza con una levadura normal, con una levadura ale normalmente, pero en vez de que los sabores sour se produzcan en la fermentación, los produzco en la maceración, ¿ok? Entonces, el método tiene muchas variantes, también eso da para una masterclass completa, pero de manera general, para que tengan idea, se toma la cebada, la malta de cebada, y la malta de cebada se macera a temperaturas de por ahí de 37, 38 grados centígrados durante 3 días, ¿sí? Entonces, la malta de manera natural tiene levaduras silvestres y tiene lactobacilos. Entonces, a esa temperatura los lactobacilos van a estar creciendo y van a generar ácido láctico. Entonces, digamos que se acidula o se acidifica la malta a través de tenerla entre 3 y 6 días, depende del método. Hay veces que se hace un tipo starter ácido previamente, 3 días también, como muy fuerte, y luego se agrega para que crezca más rápidamente la cultura de los lactobacilos. Y entonces se está, digamos, remojando o macerando la malta de 3 a 6 días, acidificándose. Después esa malta se macera de manera normal, se hierve. Al hervir queda el ácido láctico, pero mato todas las bacterias que haya, obviamente, y entonces ya fermento normal. Pero la cerveza, o el mosto más bien, el mosto ya trae una carga importante. Ya voy. Es que acá me hablan por el chicharito, no crean que no. Entonces, ya tiene una carga importante de ácido láctico.
¿Ok? Entonces muy interesante la sour mash y normalmente en maduración se le puede agregar un poco de madera porque típicamente la sour mash se hace la cerveza normal, no se acidula la malta, se hace normal y luego se agrega Brettanomyces, lactobacilos y se dejan madurar a veces años en barricas de madera. Entonces el sour mash es como una manera de imitarlo, es tardado pero a la vez es más rápido, ¿no? También y con mucho menos riesgo. Y por ejemplo no introduzco a mi cervecería levaduras riesgosas o peligrosas como la Brettanomyces, ¿no? Que me puede contaminar todos mis lotes. Muy bien, y el otro se llama cereal mash o macerado con cereales. Bueno, esto es cuando yo voy a utilizar cereales adjuntos como por ejemplo arroz, puedo usar arroz, maíz, avena, centeno, trigo y cebada. Y los quiero agregar como adjuntos, pero no es malta, no son cereales malteados, sino cereales pues sin maltear, ¿ok? Raw cereals, como dicen los gringos, ¿no? Entonces, si yo voy a introducir, por ejemplo, arroz, que es lo más típico, se utiliza el arroz porque no da sabor, pero da un gran aporte de carbohidratos, entonces puede hacer cervezas, digamos, muy parecidas a las cervezas comerciales, muy ligeras, cervezas light, o el maíz se utiliza para darle un toque de sabor, o la avena, el cereal que ustedes quieran utilizar. Yo no puedo utilizar el cereal tal cual sin maltear, sino lo tengo que precocer para hacer un efecto de gelatinización. ¿Ok? Entonces, el cereal mash es básicamente que yo no precozo, lo cuezo, perdón, sí se cuezo, ¿no? Cuezo el cereal, ¿sí? Lo cuezo para que los carbohidratos se rompan y queden, digamos, más digeribles para la actividad enzimática. Entonces lo cuezo y ya luego lo agrego, una vez cocido, ya lo agrego a mi macerado normal. Y eso es lo que da el proceso de gelatinización, dado que los almidones de muy larga cadena son totalmente insolubles en agua, ¿ok? Porque la molécula está muy grande, muy organizada, muy pues grande, vaya, no se puede disolver en agua. Entonces al cocerla, por el efecto del calor, la molécula se rompe y entonces empieza un proceso de absorción de agua entre la estructura del almidón y va formando unas capas que se ven como gelatinas amarillentas, por eso se llama gelatinización. El proceso, también podemos hacer una masterclass sobre eso, y eso es el macerado de cereales. Ya están hablando otra vez. Bien, ¿cómo sé cuánto tiempo macerar? Bueno, típicamente macero 1 hora, 60 minutos, y después de macerar voy a hacer un mash out. Mash out es elevar la temperatura a 78 grados, para detener la actividad enzimática. Pero yo puedo hacer lo que se llama una prueba de yodo. La prueba de yodo es tomar un poco de mosto, normalmente se pone en un plato blanco, algo más blanco que lo que se ve en la diapositiva, y se le ponen gotas de yodo. Si el yodo reacciona y se ve como azul, morado, todavía tengo almidón presente. Si el yodo ya simplemente no reacciona, es que ya no tengo almidones y ya está completo la hidrólisis, ¿ok? Muchas veces la hidrólisis está completa a los 50, a los 45, 50 minutos de haber empezado el macerado. Es el momento justo donde pueden detenerlo y hacer un mash out, elevando la temperatura para desnaturalizar las enzimas y congelar, por así decir, los almidones que ya tengan, tanto los fermentables como las dextrinas, ¿no? Que es lo que queremos congelar para que no se destruyan y no se conviertan en fermentables y entonces yo pierda viscosidad, cuerpo y textura. Una vez que terminé de macerar, voy a hacer lo que se llama el boil-off, que es un recirculado. Como yo les comentaba, en un lote pequeño puedo hacer recirculado todo el tiempo. Eso me va a dar la homogenización de la temperatura. Sin embargo, en un lote grande o en una cervecería grande, ustedes tienen palas que van girando y van revolviendo el grano. Y entonces termino de macerar, ¿sí? 60 minutos, hago mash out, elevo la temperatura a 78 grados para detener la actividad enzimática y entonces filtro, o sea, recirculo para que el mosto se autofiltre a través de la misma cava de granos y me produzca un mosto pues más transparente, se eliminen los sólidos porque al estar agitándose con las palas pues revolví y disolví, por así decir, harina y muchas partículas de las cascarillas y proteínas y entonces se va filtrando ese mosto y ya me queda un mosto más claro. Normalmente utilizo una mirilla que es como la que están viendo en la diapositiva para ver cuando el mosto ya está claro. Normalmente son 15 minutos, ya voy. Bien, finalmente, al final, bueno, yo dreno mi mosto al tanque de hervido
y me queda mi cama de granos, la cual todavía tiene muchísimos azúcares atrapados entre ella. Entonces tengo que hacer un proceso que se llama sparge o lavado de los granos, aunque su nombre técnico es solubilización y arrastre de los azúcares residuales. Ese nombre estoy seguro que no lo habían escuchado. Entonces lo que hago es con agua limpia, más o menos, esto depende de un poco de su equipo y de los granos, de qué tanta cascarilla tienen y qué tanto absorban. Normalmente es por ahí del 40% del tamaño del lote. Yo voy a calentar agua limpia, a 80 grados centígrados, 78, 80 grados centígrados. No la caliento más al punto de ebullición porque podría hacer una extracción de taninos y generar pues malos sabores, astringencia principalmente. Entonces voy a calentar mi agua y entonces voy a lavar los granos y eso va a solubilizar y arrastrar los azúcares residuales y me va a ayudar a completar el tamaño de mi lote de mi mosto para ya después ser hervido. Y bueno, aquí tenemos la diapositiva del mash out de cómo elevamos la temperatura. Pues bueno, pues eso es todo, cerveceros. No olviden que esto fue muy breve, nos tardamos cerca de 1 hora. Me pasé un poquito, pero no olviden que vamos a estar haciendo más transmisiones de Masterclass sobre Brewmasters. No olviden que en Brewmasters pueden encontrar insumos, equipos y la mejor capacitación profesional para cerveceros. Les recuerdo que se inscriban a la lista VIP de tribucervecera.com. Es totalmente gratuito. Les vamos a estar mandando información, artículos. Es un proyecto grande que estamos armando entre varios cerveceros, tribucervecera.com. Y además en el futuro va a haber una membresía donde va a haber cursos, seminarios, masterclasses, entrevistas, artículos, un chat privado para resolver dudas. Tenemos el grupo de apoyo de Facebook, que ese es gratuito, se pueden acceder ya. Va a haber retos cerveceros, seguimientos a sus proyectos, va a haber descuento en insumos, en equipo, va a haber eventos, incluso vamos a hacer viajes o misiones cerveceras, por así decir. También escuchen el podcast de Tribu Cervecera o Tribu Cervecera, el podcast, búsquenlo en iTunes, en Spotify o en iVoox. ¿Ok? Y únanse al grupo de Facebook de Tribu Cervecera, totalmente gratuito. Aquí pasa mucho la acción y nos vamos a enterar muchísimas cosas. Los dejo, cerveceros, porque tenemos el tiempo contado. Muchísimas gracias por escribirnos. Yo sé, estoy seguro que tienen muchas dudas. Escríbanoslas en el chat. Vamos a hacer otra transmisión, vamos a tener otra masterclass. Espero les haya gustado esta. Fue muy breve, muy básica. Sin embargo, vamos a estar teniendo algunas otras. Vamos a hacer unas de un nivel todavía más para principiantes. Vamos a hacer unas más avanzadas. Estén pendientes, denle like a la página de Brewmasters. Inscríbanse a Tribu Cervecera. Hay que contestar unas preguntas, pero los vamos a aceptar. Y bueno, pues estén pendientes. Muchísimas gracias. Los que pudieron ver esta transmisión, los que no, pues espero puedan ver la repetición. Y los que las vieron y les gustó, por favor comenten y compártanla para que más gente tenga acceso al conocimiento. Muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno, yo soy Juan José García de Brewmasters y gracias por escucharnos. Que tengan buena noche y salud. Salud a todos, cerveceros.